¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Como ya sabemos, ha terminado ese partido Real Madrid-Chelsea, un 2-0. El Real Madrid se llevó esa victoria y sí, ahora hay que esperar hasta el martes para ese segundo partido contra el Chelsea, que va a ser en Londres, y pues va a ser un partidazo, va a ser un buen partido porque vamos a ver si el Chelsea puede remontar ese partido y si el Chelsea también sale a jugar un poquito mejor, ya que en el día de hoy yo considero que el Chelsea los primeros 10-15 minutos salió muy bien, salió extremadamente muy bien, pero después como que se quedó sin gas, después sin gasolina, y como que después no encontraba cómo tener la posesión del balón, no encontraba cómo tener juego. A la verdad que Courtois hoy no tuvo que hacer mucho en el partido, no, fueron muy pocas las ocasiones que tuvieron el Chelsea, muy pocas las ocasiones que Courtois tuvo que trabajar, como en otros partidos, no como el año pasado, que saben que fue remontada tras remontada y que Courtois, a la verdad, no salvó en muchas ocasiones el año pasado. Hoy ha sido un partido para mí muy bueno del Real Madrid, que si el Real Madrid sale así el martes contra el Chelsea, yo creo que sí vamos a llegar a ese semifinales, el cual creo y considero que va a ser con ese Manchester City. Ahí ya yo daré mi previa, un partido que, bueno, yo no sé si el Real Madrid va a pasar, pero vamos a ver de aquí a allá. Pueden pasar muchas cosas. Probable puede ser que el Bayern sí pueda remontar. Lo dudo también. Un Manchester City que está muy bien este año, que está bien hecho. Tiene un Pep Guardiola que a la verdad con un Haaland que te está haciendo muchos goles, que está muy en punta cuando hace los goles. Siempre está donde tiene que estar. Y pues hay que ver cómo va a ir ese partido. Un poquito de los jugadores del Real Madrid, hay algunos que yo quiero comentar. No voy a hacer el video muy largo, la verdad. Sabemos que ya el Real Madrid ganó, sabemos que fue un partido muy bien de Real Madrid, pero tengo que decir que hay como 4 o 5 jugadores que a mí hoy me han gustado mucho. Voy a empezar con el Militao, el cual Militao yo considero que a la verdad que hoy ha sido uno de los duelos en el campo que ha sido muy abierto, ha estado muy bien en esa defensiva, ha estado presionando muy bien, estuvo todo el tiempo ahí contra Joao Félix, el cual Joao Félix los primeros minutos del partido jugó muy bien, pero después como que se fue desapareciendo, no tenía el balón, y pues a la verdad que tengo que darle mucho mérito a Militao porque jugó muy bien. El otro que lo vi un poquito mejor esta vez fue a Álava, aunque sufrió un poquito con los contragolpes del Chelsea, pero se fue recuperando y fue haciendo muy bien. Hubieron un par de jugadas que a mí me gustaron de él. Uno, como siempre, que me está gustando mucho es Camavinga, y Camavinga creo que en el minuto 7 fue esa primera amarilla del partido, el cual él derribó a Sterling. Yo considero que no era amarilla, pero si era amarilla, pues era amarilla. En fin, se llevó esa amarilla, pero quiero decir que sí se arriesgaba Camavinga, sí participaba mucho en la jugada, aunque a veces creo que a veces me da miedo con Camavinga porque sí perdió varios balones. Hoy estuvo muy bien Kroos, pero al principio creo que estaba un poquito incómodo con la velocidad del Chelsea en las contras en esos minutos iniciales. Después, fíjate, se fue recuperando. Me gustó mucho cómo participó hoy Kroos. Creo que fue uno de los mejores jugadores, y el cual hizo muy bien eso que le exige, me imagino, en esa defensiva como un pivote Ancelotti. El otro que me ha gustado muchísimo hoy es, como siempre, Vinicius. Vinicius es imparable. Vinicius genera tanto, tiene tanto peligro, que Vinicius a mí me gusta cómo juega en el campo. Es como que se te pierde. Hizo varias jugadas y que a mí me encantó. El primer gol, que fue una asistencia de él con Karim, que por cierto él lo podía hacer, pero creo que no tenía esa confianza, le pasó el balón a Karim, el cual Karim pudo meter. No, que le pasó, es como que saca la pierna y trata como tiró a portería, pero Karim le tiró un empujoncito, pero el cual fue muy bien. A mí me gustó mucho cómo jugó hoy Vinicius. Otro que me encantó cuando entró en ese segundo tiempo, que fue Asensio, hizo ese segundo gol, que por cierto entró por Rodrigo, el cual Rodrigo, vuelvo y digo,
algo de Rodrigo. Hay partidos que Rodrigo te juega muy bien, como hay partidos que Rodrigo está muy desaparecido. El cual Asensio entró en el minuto 71 y hizo un golazo, como que en 1 minuto y medio fue que hizo ese golazo. Creo que fue la segunda ocasión que tocó balón y hizo un golazo, el cual fue un ajuste que sorprendió a Kepa. Fue en un pase de un tiro de esquina que tiraron y él chutó a portería, el cual estuvo muy bien. Y pues yo considero que si este Real Madrid sale así el martes, pues yo creo que sí nos podemos llevar ese partido también el martes, que salgamos muy concentrados, salgamos muy, yo siempre digo muy enchufado en el partido, porque uno nunca sabe, aunque el Chelsea no está bien en su competición, creo que está quinto o sexto en su liga, no lo podemos dar por muerto por el mero hecho de que Chelsea tiene buenos jugadores. No hay que dudar de eso, nos pueden ocasionar cualquier peligro, hay que saber y entender que también vamos a jugar en su campo con la afición de ellos, y eso cambia también un ambiente de partido. Pero en fin, a mí me encantó mucho hoy el partido que hicieron los jugadores de Real Madrid, y ahora pues esperar hasta el martes que viene, mi gente. En fin, espero que tengan un buen día y que se la pasen bien. Chao, chao.